Ya. Amén, hermano. Amén. Amoroso Padre Celestial, bendito Jehová, vamos delante de tu presencia, Padre amado, en esta tarde maravillosa de vida que usted nos ha dado, Señor. Agradecidos están sus hijos, Señor, porque nos hemos podido reunir en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Padre amado. Pero reconocemos que somos faltos ante tu presencia de muchas cosas, Padre amado. Reconocemos, Padre amado, que nos falta tanto por aprender. Pero usted, Señor amado, usted no nos deja abandonados. Usted siempre está pendiente de nosotros, Señor, y sabe que nuestro espíritu gime por usted, Señor, gime por tu presencia, Padre amado. Por eso venimos ante tu presencia, Padre, porque usted nos ha dicho que escudriñemos la Escritura y ellas son las que dan testimonio de usted, Padre amado, bendito Señor, porque ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida, Padre amado, de esa vida abundante que necesitamos, Padre amoroso y eterno, Señor? Te pedimos en esta tarde, Señor, que usted vaya tomando a su hija, Señor, ungiéndola con sus manos maravillosas, Señor, que vaya en todo momento usted allí, Señor, colocando palabras en su boca, Señor, únjala, Señor, y que no haya nada que vaya, Señor, a no glorificar tu nombre, Señor, que quite todo aquel pensamiento, Señor, que quite todo nerviosismo, que quite todo aquello que empaña tu gloria, Padre bendito. Sabemos, Señor, que usted usará a su hija, Señor, con esa sabiduría, Padre amado, con ese tino, Padre amado, y con ese amor, Padre bendito. Vaya obrando en ella, Señor, y vaya colocando en nosotros ese oído presto, Padre amado, ese oído presto para escucharte, Padre, para poder atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor, para hacerla viva, Padre bendito. Oh Señor, porque tú te dices que su palabra correrán como ríos de agua viva en nuestro ser, Padre amado, Padre bendito. Vaya bendiciéndola, Señor, y vaya ungiendo a mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Padre, encomendamos a nuestra hermana y nos encomendamos nosotros ante tu presencia para que usted derrame esa unción bendita, Señor, esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, hermana Elena. Dios te bendiga a todos, hermanos. Dice, quien aspire a ser un discípulo de Cristo, un servidor de la iglesia, debe ser una persona que haya hecho un pacto con Dios, sellado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en donde le ha consagrado su vida sin reserva para vivirla en obediencia y santidad. Pero naturalmente que para que esto sea posible, debe haberse producido en su vida un cambio radical, en donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y con respecto de su vida antigua, comprometida con el pecado, ya no hay memoria, porque en Cristo se produce ese nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos dice, vamos a Juan 3, capítulo 3, versículo 5. Juan dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Un discípulo de Cristo es aquel que dejó el camino errado y anda por senda de paz y de justicia. Es quien le ha hecho una entrega total de su vida, con el ánimo de que Dios mismo le prepare, le capacite para ser utilizado como un vaso de honra. Es una persona regenerada por el poder del Espíritu Santo y en su vida existe el testimonio que, vamos a 2 de Corintios 5, capítulo 5 del 1 al 7, Corintios, primera de Corintios, capítulo 5 del 1 al 7. Capítulo 5, 17. 5, Dice, 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En donde Dios ha renovado su espíritu, su alma y todo su ser, de modo que las cosas viejas, la vida de pecado, quedó sepultada en lo profundo del mar. Por lo tanto, ya no tiene lugar en el nuevo corazón. Vamos a Isaías 43, versículo del 18 al 19. Isaías 43 nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ser un discípulo de Cristo es alcanzar el más alto privilegio otorgado a un ser humano, ya que Dios coloca en sus labios la unción y autoridad para que predique su palabra, la cual tiene poder para convertir a un hombre común y corriente en un ejemplo vivo digno de imitar, quien va a influir positivamente en aquellas personas que están en su entorno. Las cualidades del discípulo: primero, un encuentro personal con Jesucristo. Haber tenido un encuentro personal con Jesucristo y conocerle por el poder del Espíritu Santo. Dice, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tenemos? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sería totalmente imposible querer ser un discípulo de Cristo, quien demanda absoluta obediencia, sin antes haberle conocido personalmente, ya que conocerle es amarle, y esto constituye un requisito indispensable para poder andar en su voluntad, la cual es nuestra satisfacción. Pero solamente el poder del Espíritu Santo da ese conocimiento. Cuando se produce ese nuevo nacimiento y la vida de la persona es transformada, de tal manera que ya no es dirigida según la simiente de la carne, sino que la simiente de Dios permanece en él y ya no puede pecar porque es nacido de Dios. Que aunque en otro tiempo fue esclavo del pecado, ahora en Cristo, por la nueva vida que él ha dado, se ha constituido en siervo de la justicia. La Biblia nos enseña así. Vamos a Romanos capítulo 6, del 16 al 22. Romanos, del 16 al 22. Romanos dice así. ¿Lo tenemos? Nos dice. Romanos 6:16, hermana. Amén. Sí, señora. Vale. Del 16 al 22. Amén. Vale. ¿Lo leo? Amén. Sí, señora. Vale. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Amén. Amén. Un Hasta el discípulo 29, de... hermana. Amén, amén, hermana Adriana. Vale, Gracias. vale. Un discípulo de Cristo debe ser alguien que ha experimentado el poder redentor de la sangre de Cristo, obrando en su propia vida para luego poder enseñar a otros sobre esta verdad. Amén. Y vamos a primera de Pedro 1, del 18 al 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hebreos capítulo 9, 14. Hebreos 9, 14 dice, Hebreos 9. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Primera de Juan 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un discípulo de Cristo toma muy en cuenta el ejemplo que Él dejó, porque si quiere aplicarlo en todo a su diario vivir, en la humildad, en la abnegación, en el servicio. Vamos con la humildad, en la humildad. Vamos a Mateo capítulo 11, 29. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, sí señora, descanso para vuestras almas. Vamos a Juan capítulo 13, 14 al 15. Juan. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En la abnegación, Mateo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el servicio. Vamos con Mateo capítulo 20, versículo del 25 al 28. En el servicio. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Aunque fue despreciado, no claudicó en su misión. No necesitó la exaltación de los hombres para cumplir el llamamiento que Dios le hiciera. Siendo el unigénito de Dios, con grandeza de alma y humildad de corazón, soportó el desprecio, el vituperio, pero lo más hermoso de todo es que supo perdonar a sus angustiadores. Vamos a Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Vamos a Mateo capítulo 13, 55 al 58. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Marcos 15, del 29 al 30. Dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Juan capítulo 10, 20. Juan. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Todo esto fueron los desprecios de Jesús. Ahora recibió la humillación. El Señor Jesucristo vino para darnos un hermoso ejemplo de humildad. Cuando era perseguido, víctima de la injuria, el desprecio y la calumnia, no pretendía defenderse a sí mismo, pues su padre se encargaría de hacerlo. Todo lo que él hacía era seguir imperturbablemente adelante, queriendo agradarle en todo al Padre, cumpliendo la misión que le había sido asignada. Vamos a Filipenses, Filipenses, toda la humillación que recibió. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos a Isaías 53, 9. Y es Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vamos a Lucas 22, versículo 37. Lucas 22, 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Segunda de Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
un discípulo de Cristo por el Espíritu de Dios cree y confiesa la perfecta humanidad de Cristo como Dios manifestado en carne. Contrario al espíritu del anticristo, que no le confiesa ni le reconoce como tal, negando que en su carne estuvo en la tierra para cumplir su obra expiatoria. En primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero la Biblia reiteradamente enfatiza sobre esta verdad fundamental en la doctrina bíblica. Juan capítulo 1 al 3. Juan 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo, salud, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1 al 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a Gálatas 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Primera de Timoteo 1 al 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 3 al 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Amén. Por esto tenemos que tomar en cuenta que el Señor Jesucristo, en lo que respecta a su naturaleza divina y eterna, es el verdadero y unigénito del Padre. Más en lo que respecta a la naturaleza humana, es el verdadero Hijo de hombre. Por lo tanto, se le reconoce como Dios y hombre. Y por el hecho de que es Dios y hombre, tiene un nombre: Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Vamos a Mateo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Tanto las obras de Jesucristo como sus palabras demuestran que Él es el Hijo de Dios, el Rey soberano, la deidad misma, el Alfa y la Omega, principio y fin. Jesús reconoció su preexistencia, perdonó pecados, exigió absoluta obediencia de parte de sus seguidores, predijo que juzgaría al mundo y, derrotando públicamente a las potestades de las tinieblas, se hizo triunfador sobre ellas. Vamos a Colosenses 2, capítulo 2, del 14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Resucitó de los muertos y
prometió estar con sus seguidores todos los días hasta el fin. Mateo capítulo 28 al 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los hombres que toman en serio sus afirmaciones se arrodillan ante él, reconociendo que es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, reconociendo que él es el único medio de salvación. Jesús le dijo, yo soy el camino. En Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sin embargo, como humano, él vivió experiencias comunes a todo hombre, entre ellas tristeza, crecimiento natural, tuvo hambre, tuvo sueño, pobreza, un cuerpo físico, cansancio, ¿cierto? Entonces vamos con la tristeza. Como nosotros, ¿cierto? La palabra lo escribe y lo dice. Mateo 26, versículo 37 al 38. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En el crecimiento espiritual, crecimiento natural. Lucas capítulo 2 al 40, 2 versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Vamos con tuvo hambre. Lucas capítulo 4 del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tuvo sueño. En Lucas 8:23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Pobreza. Lucas 9, versículo 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Tuvo un cuerpo físico en Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Disculpa, hermana, ¿cuál dijo la última? Un cuerpo físico. Cuerpo. Lucas 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Tuvo cansancio. Juan capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Un discípulo de Cristo es aquel que también le reconoce y le confiesa como divino. La Biblia es una biblioteca compuesta por 66 libros, escrita en un lapso de 1500 años aproximadamente por 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y aunque heterogéneos en condición, sin embargo, se desarrolla en ella un solo tema que une todas las partes, el cual es
la redención del hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta redención se hizo posible cuando Dios, en su expresión de amor, gracia y misericordia hacia el hombre, envió a su Hijo unigénito en forma humana para morir en el Calvario, entregar su vida y derramar su sangre preciosa para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya vivimos como el Señor Jesucristo en su paso por la tierra y conforme al propósito divino de redención. Ya vimos cómo el Señor Jesucristo en su paso por la tierra y conforme al propósito divino de redención se hizo un hombre tan humano como cualquier otro, pero sin pecado, perfecto y sin sombra de variación, en su santidad vivida, pero como según ¿Qué pasó? apóstoles. Amén. ¿Qué me dice, hermana? Es que se me puso, no escuché nada, Bueno, hermana Lenita, dice así: el testimonio bíblico lo encontramos en sus propias palabras, el Padre como testigo, el testimonio de los apóstoles, Cristo en la creación y Cristo glorificado. Vamos con sus propias palabras, el testimonio bíblico, sus propias palabras. Ahí lo encontramos en sus propias palabras. Vamos a Lucas capítulo 22, versículos 67 al 71. Dice así: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Amén. Y en Juan 10, versículo 37-38 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis, que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre, el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Estas fueron sus propias palabras. El Padre como testigo. Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Juan 8, versículo 18. Dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Primera de Juan 5, versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y primera de Juan 5, versículo 6 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Amén. Ahora, el testimonio de los apóstoles. Mateo 17, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 1, versículo 12. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Colosenses 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos con Cristo en la creación. Hebreos 1, versículo 1 al 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan capítulo 1, versículo 3. Dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16. 1 versículo 16. Dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo glorificado. Vamos a Apocalipsis 1, versículo 12 al 19. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, sí, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Amén. Bueno, hermanos, ustedes me dirán si hasta acá, porque este es un tema del discípulo, o sea, las cualidades de un discípulo de Cristo verdaderamente que son muchas, hermanos. Y si Amén. dejamos hasta ahí, continuamos luego, ¿cierto, hermanos? Ustedes me dirán, porque Pues luego yo es sí otro me tema que gustaría, dice, dime amén, hermano, hermano. perdona, discúlpame. El otro, amén, tranquila, hermana Adriana, tranquila, dice, el otro tema que es dentro de las cualidades del discípulo de Cristo es el bautismo en el Espíritu Santo, Wow, es el que hace producir un cambio de carácter. Oh, Manaris, bendición. qué rico. Sí. Y hasta aquí el primer tema que Dios nos permite es un encuentro personal con Cristo, o sea que el verdadero discípulo de Cristo debe tener todo esto, el encuentro con Amén. Jesucristo, ¿cierto? Son todas estas cualidades, fíjense. Y luego viene el segundo capítulo que es el bautismo en el Espíritu Santo, ese es otro punto que nos da el cambio de carácter de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, Está fíjense, interesante. sí, ese es un tema muy hermoso. Dios Ujú. mío, queda uno aterrado porque nos toca es repasarlo para nuestra vida, ver cómo es Sí, sí. verdaderamente las cualidades de nosotros, ¿cierto, hermanos? Ujú. Mm. Sí, porque mire cómo empieza el texto. El texto empieza diciéndonos, prepárese, dice, discípulo, usted que ha recibido a Cristo en su corazón, prepárese para descubrir lo que disfrutará de esta nueva vida que ha recibido. Una Gócese, aventura. gócese al comprobar en su propia vida estas preciosas cualidades, las cuales veremos una a una bíblicamente a través de este estudio. Haber tenido un encuentro personal con Jesucristo y conocerle por el poder del Espíritu Santo. Y ahí están los temas. El bautismo en el Espíritu Santo produce un cambio en su carácter, de poner su yo, grabar en el corazón y vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. Mostrar en todo un testimonio ejemplar. Entonces nos dice, no olvide escudriñar y aprender de memoria los versículos bíblicos que aquí se citan. El Espíritu Santo que está en usted le ayudará. Amén. Y esta es parte de la introducción del capítulo 1, hermanos, un encuentro personal con Cristo. Yo creo que es mucho lo que Dios nos quiere a nosotros enseñar a través de estas cualidades del, ¿no es cierto, hermanos? Bien hermoso, hermoso. Uy, sí, Dios Amén, mío. amén. Gloria a Dios. Amén.